Bien, resulta que el primer versículo que habla de la promesa de Dios a Abraham en el capítulo 15, de Génesis. Este versículo en ese famoso pacto, en este versículo ya Dios le dice a Abraham lo que va a pasar con su descendencia. Le promete que va a tener descendencia grande y que van a vivir en esa tierra a la cual lo trajo, a la tierra de Canaán, pero también le habla del futuro del pueblo y de la estadía en una tierra que no es de ellos. Lo voy a leer yo esta vez. Más adelante hay muchos versículos que van a poder participar. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena. ועבדום ועינו אותם 400 שנה. Será esclava y será oprimida 400 años. וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y hay una parte más que no sale en español, que dice, ודור רביעי, la cuarta generación, ישובו הנה, volverán acá. Nosotros ya hablamos una vez de sueños famosos en el libro de Génesis, y de repente cuando uno reflexiona, vemos que en el libro de Génesis hay muchos sueños de un mundo diferente, sueños para el futuro. Está el sueño de Jacob. Vamos a poner aquí la promesa a Abraham. Abraham se llamaba en ese tiempo. Todavía no tenía esa famosa G en su nombre. Y después tenemos el sueño de Jacob. ¿Se acuerdan cuando él se iba de su casa a Harán, a casa de su tío Labán? El sueño de Jacob, y veía los ángeles que subían y bajaban en la escalera. También se le prometió que él volverá a esa tierra y que va a tener descendencia en esa tierra. El sueño de Jacob, y después voy siguiendo. Después hablamos de los sueños de Yosef, y hablamos de los sueños de los ministros del faraón en la cárcel, cuando él estaba en la cárcel, y después hablamos de los sueños de faraón, y ahora más adelante leeremos también del último sueño de Jacob, en donde Dios le dice que sí, que vaya a la tierra de Egipto con toda su descendencia, que se une con su hijo ahí. El último sueño de Jacob, cuando fue con su descendencia a Egipto.
Entonces, en todos los sueños, el sueño a Abraham, el sueño a Jacob con la escalera, en el último sueño de Jacob y en las últimas palabras de Yosef a sus hermanos antes de que falleció. En todos hay una parte de promesa que aun cuando están en cierto momento en tierra ajena, en condiciones muy difíciles, volverán a la tierra que Dios les prometió a sus patriarcas, a sus ancestros, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces volvemos un momento al versículo, al primer sueño. Resulta que todos esos sueños es como señalan como cierto camino, y nosotros al leer el libro de Génesis a partir de Abraham, estamos siguiendo ciertos pasos y esperando que pase lo que se prometió, lo bueno y lo malo. También esta parte de habitar en tierra ajena y 400 años. Y solamente cuando llegamos al libro de Éxodo, Shemot, entonces nos encontramos con una historia de un pueblo, una historia mucho más real parece. Y ahí no hay sueños. En el webinario de hoy vamos a hacer esa relación. Vamos a ver cómo la mano de Dios está llevando a esta familia de Abraham hasta que se convierta en un pueblo, en ese camino señalado en los sueños o con la ayuda de sueños de otras personas. Cómo todo está relacionado. Y solamente así uno va entendiendo lo que estamos leyendo en el libro de Génesis, que es muy diferente a lo que se lee después en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, donde ya se habla de un pueblo y se cuenta su historia. En el capítulo 41 de Génesis, capítulo Mem Aleph, ya saben que en hebreo las letras tienen valor numérico. La Mem es 40, Aleph es 1. Entonces, cuando quiero decir 41, pongo Mem Aleph. Está escrito por el narrador, nos cuenta el sueño del faraón. Y hace 2 semanas, cuando hablamos de esos sueños y no terminamos de analizarlos, les dije que si tengan tiempo, que comparen el sueño narrado al principio y la versión del faraón cuando él se lo cuenta a Yosef. Es muy importante ver la diferencia entre la versión, vamos a llamarla objetiva del narrador, y la versión subjetiva de la persona que cuenta un sueño. ¿Qué vimos en ese primer sueño? Leímos de las 7 vacas, que son muy gordas y hermosas, y las otras 7 vacas que son muy flacas. Y como en cierto momento, y este es importante, en cierto momento ambos grupos están juntos. Y esta es la parte, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. Espero que han leído esa parte en español. O sea, que separaron las vacas flacas y de feo aspecto junto a las vacas gordas.
Y después dice que él volvió a dormir, Vaishan Vayachalom Shenit, y ahora viene el conocido relato de las 7 espigas. 7 espigas hermosas y 7 espigas quemadas. Y también aquí las espigas flacas, las espigas menudas devoran a las 7 espigas gruesas. ¿Cómo se dice espigas en hebreo? Shibolim. Shibolim. Los que estudian hebreo bíblico ya saben que este kamatz con el shva al lado se llama la vocal abreviada kamatz y tiene sonido O, o sea, usa una vocal abreviada O. La vocal O abreviada tiene un kamatz katán, el pequeño kamatz con el shva. Shibolim se dice, shibolim, no shibalim. Y entonces, ¿dónde está esa mano de Dios, ese plan que dirige todo? Cuando Yosef está en la cárcel y él ayuda a los 2 ministros a entender sus sueños, uno para el bueno, el otro para el malo, pero les ayuda a entender, él le pide que cuando al primero que el coperos, le pide que se acuerda de él cuando esté libre, otra vez restituido en la corte del faraón. Y durante un tiempo él se queda en la cárcel y no pasa nada, pero después del sueño del faraón, entonces este ministro le recuerda al soberano, le cuenta el cuento de este joven que está en la cárcel y así Yosef llega hacia el faraón. Y todo está con ese objetivo. Yosef delante del faraón y vamos a ver lo que pasa. Pero vamos a ver durante todas las lecturas ahora también cómo José, nunca se atribuye esa sabiduría y esa cualidad especial que tiene para solucionar sueños. Él vuelve y repite, y cada vez se repite otra vez, que la mano de Dios está ahí, que Dios está con él. Y aquí, en este versículo, también lo dice, y está, como pueden ver, en letras en otro color. Todo así. Quisiera saber si hay alguien que quiere leer. Entonces, leer en hebreo, ¿sí? Leer en hebreo y otra persona leerá en español. Fernanda, voy abriendo micrófonos para todos, ¿sí? Para los que van a leer, les abro el micrófono, ¿sí? Fernanda, bienvenida. ¿Quieres leer Sí, en hebreo? Marca, gracias. Sí, Sí, adelante, adelante. Vayomer Faro el Yosef Halom Halamti Ufar Foter, es una llave. Foter en Oto Bani Shamaiti Aleja, aleja lemor, Tishma, Halom, Leftor, Otto, Bayat, Joseph, et Faro, Lemor, Biladai Elohim Yane et Shalom Faro.
Ujú. Y esto significa que Yosef dice que la respuesta va a ser de Dios. Dios. Faraón le dice, yo escuché de ti, yo sé de ti, pero él menciona a Dios. Caleb, ¿tú querías leer en español? Adelante. 15. El faraón dijo a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al faraón: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Ujú. Desde este momento, gracias Caleb, Con gusto. desde este momento vamos a... Puedes bajar la mano, Caleb, gracias. Desde este momento vamos a ver, no digo contar, pero sí tomar en cuenta cada vez que leemos la conversación de Yosef con Faraón, o otras conversaciones, otros versículos, esa referencia siempre que es Dios que está dirigiendo todo lo que está pasando, esa historia, la historia humana está dirigida por él. Ellos se refieren, cada vez se refieren a eso. Y como Yosef, estos son los últimos capítulos de Bereshit, de Génesis, son denominados muchas veces la historia o las historias de José, de Josué. Y él lo vuelve y lo repite muchísimas veces. Bien, entonces seguimos. Ahora vamos a leer la descripción del faraón, que es esa descripción subjetiva que yo mencioné antes y que inclusive le dije a ustedes, les sugerí que si alguien quiere, lo puede comparar palabra por palabra. Vamos a ver, otra vez lectura en hebreo. Lectura en hebreo. Estoy buscando a alguien que quiere leer en hebreo esta parte. Bien, entonces, para seguir leyendo, como no veo voluntarios para el hebreo, Carmita, sí, como no. ¿Es para hebreo? Carmita, sí, es para hebreo. Yo abro los micrófonos, ustedes no tienen que abrirlos. Oh, ok. Yo lo hago. Hebreo, ¿sí? Hebreo. Sí, Sí, adelante. gracias. Vayedaber paró el Yosef Bajalomi, No, Bajalomí, muy bien. Bajalomi, Jinenin, Omed al Shefat Kayor. Behine min Hayeor Olot Sheba Faro Beriot Bashar Bifot Toar Batirena Baahu Ujú. Behine Sheba Paró Ajerot Olot Ajerehem Dalot Beraot Toar Meot Berokot Bashar Lo
Iti Kahena Behol Aet Mitzrayim Laroa. Muy bien. Entonces vemos que él compara las vacas y agrega algo. Como esta palabra creo que es agregada de muy feo aspecto. Y lo último, que es su impresión subjetiva, lo ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע. Tan no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Ahí está, la persona que cuenta el cuento siempre es diferente la parte subjetiva. Todo este es un pequeño detalle. Ahora llegamos a una parte importante también en este cuento. Aquí tenemos a los dos grupos de vacas juntas. Y dice así, ותאכלנה הפרות הרכות והרעות את 7 הפרות הראשונות הבריאות. Las vacas flacas y feas devoraron a las 7 primeras vacas gordas. ותבואנה אל קרבנה, y aunque las tenían en sus extrañas, ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראיהן רע כאשר בתחילה. No se conocía que hubieran entrado. La apariencia de las flacas seguía tan mala como antes. Aquí, en el sueño, cuando las devoran, no hay versículo, estas palabras adicionales, que no se notaba que les comían las vacas flacas a las vacas gordas. Si nosotros nos imaginamos la escena, por supuesto que se podía ver, pero no se veía. Estas son cosas pequeñas que inclusive los sabios, los magos, los sacerdotes egipcios, a los cuales el faraón llamó al principio, no han notado. Y José sí. ¿Y qué es lo que él le dice al faraón que es muy importante? ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא. את אשר האלוהים עושה, הגיד לפרעה. Él es el único que se da cuenta que aunque habían 2 historias de las vacas y de las espigas, es un solo sueño. Parece que los magos y los sacerdotes egipcios le revelaron al faraón cada sueño con otro significado. Y es Yosef que le dice, es un solo sueño. Y ese detalle le demostró al faraón que la persona que va a hablar ahora es la persona que entiende su sueño. Y después, por supuesto, ¿ven lo que hablamos antes? Dice, Yosef et asher Elohim ose yigid le Faraón. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. En ningún momento, y esta es la inteligencia de Yosef, es que él, como las personas, por ejemplo, cuando uno oye a un ganador de premio Nobel que habla y agradece, no oímos a esas personas hablando de sí mismo como una autoridad máxima. Esas personas que saben mucho son las que son más humildes al reconocer que todavía no lo saben todo, que hay algo por encima de ellos. Ahí está la gran sabiduría. Esto lo hice nada más para que ustedes vean las mismas palabras que hemos leído aquí ahorita,
la comparación y traté de poner el español frente al hebreo para que lo puedan comparar. ¿Sí? Para los que saben hebreo ya pueden leer y pueden ver que está muy, la traducción está casi igual, con palabra por palabra. Y abajo, esta es la parte de arriba. La parte de abajo es la interpretación juntando los dos sueños. Arriba él dice el sueño de las 7 vacas hermosas y de las 7 espigas hermosas. Son lo mismo, son 7 años buenos, es un solo sueño. Halom echadhu. Y abajo compara las vacas flacas y las espigas menudas, inclusive en hebreo las palabras son muy similares. Fíjense, Sheva haparot harakot. Rakot es flacas, es inclusive uno tiene se imagina, raj es suave. Suave, o sea que parecía que se van a derrumbar, que sus huesos no son fuertes. Están las letras Resh, aparte del artículo definido al principio, están las mismas letras como abajo, Sheva Hashibulim HaRekot. Rekot en hebreo, la traducción literal es vacías. Pero Rakot y Rekot tienen la misma raíz, vienen de la misma raíz. La raíz es, la voy a señalar, Resh, Kof, y en el medio hay que poner una Yod. Resh y Kof, para los que estudian hebreo bíblico y quieren saber la raíz. Qué interesante, la misma palabra. Ahora, en hebreo también la palabra tovot, las hermosas se llaman tovot, buenas, de buena calidad. Bien. Entonces ahora viene la solución del sueño, palabras de Yosef. Y vamos a ver quién quiere leer en hebreo. Fernanda, veo tu mano arriba, no veo a alguien más, lamentablemente. A ver, ¿hay alguien por ahí? Patricia, ¿quieres leer en hebreo? Adelante. Abro tu micrófono. Gracias. הנה 7 שנים באות סבא גדול בכל ארץ מצרים. וקמו 7 שני רעב אחריהן, ונשכח כל הסבא בארץ מצרים, וכילה הרעב את הארץ. Muchísimas gracias. Te quiero corregir algo, si me permites. Esta palabra es sabá, no sabá, sino sabá. Sabá. Ajá. ¿Y cómo sabemos cuándo se acentúa al final o cuándo se acentúa antes? Lo voy a decir en una oración. La mayoría de las palabras hebreas se acentúan en la última sílaba. Como sabe, Sabá, campo. sabá, sadé, sí. La mayoría. Las que no están acentuadas, nosotros preferimos, porque como no es tan importante para entender, nosotros preferimos que ustedes sepan muchísimas palabras de vocabulario y que entiendan muchísimas palabras que lean. Entonces, no enseñamos toda la compleja teoría para saber cuándo se acentúa en la penúltima, nunca la primera.
La llamamos penúltima, aun cuando está la palabra Sheva, y en Sheva el acento está acá. No es Sheva, sino Sheva, acá. Perdón, no lo hice bien. Mi lápiz no está funcionando, entonces quiero Sheva es acá y Savá es acá. ¿Y qué pasa? Cuando uno estudia hebreo, nosotros siempre le presentamos las palabras en los libros, en las clases, en la transliteración. Y ahí sí marcamos cuando es la penúltima y no la última. Aquí es un juego bonito porque otra vez tenemos las mismas letras, Shin, Bet, Ain. Aquí es Sheva, 7, y aquí es Savá, saciedad, abundancia. Ajá. Y para elaborar más, no lo voy a hacer en un webinario. Tratamos de hablar poco de la gramática y mucho más del contenido. Gracias por tu lectura, Patricia. Bueno, gracias. Y ustedes, me imagino, ya han leído en español, no lo vamos a volver a leer. Esta es la solución del sueño que todos nosotros conocemos. Y José inmediatamente sigue otra vez con ese mensaje. Es Dios. Y le dice al faraón así. Ve'al hishanot hachalom el paró pa'amayim, y que el faraón haya tenido el sueño 2 veces, significa que ki nachon hadavar me'im ha'elohim, la cosa es firme de parte de Dios, umemaher ha'elohim la'asoto, y que Dios se apresura para hacerlo. Este es el mensaje importante del mismo sueño, aunque los objetos, podemos decir, en cada sueño son diferentes, pero es la misma estructura. Y entonces, primero que nada, es correcto, es un sueño que Dios te envió y que Él está apresurado para hacerlo. Eso va a pasar pronto. Ahí esa inteligencia de José que dice, rapidísimo tienes que encontrar una solución. Y más inteligente todavía cuando él sugiere inmediatamente una solución. Y dice, Ve'ata yere Far'o, ish navon vechacham, veishitehu al Eretz Mitzrayim. Por tanto, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Esta inteligencia, vamos a poder decir a lo mejor viveza, de Josué, tal como él le dijo al ministro en la cárcel, cuando tú estés otra vez restituido en tu cargo de jefe de los coperos, acuérdate de mí. Igual aquí, inmediatamente, aunque el faraón no le preguntó, él tiene cierto poder ahora, porque ve seguro en la cara del faraón que él acertó, que es cuando alguien cuenta un cuento y le dan una explicación que le parece que toca algo en su interioridad, entonces acierta, él dice, sí, eso debe ser. El faraón es el gran monarca de Egipto, y estamos hablando de una época difícil. Si uno lo compara con la historia de Egipto, estamos hablando de una época difícil, y el faraón está preocupado por su gran imperio, por sus territorios en la tierra de Canaán. Siempre había esa rivalidad entre Egipto y los grandes imperios en la parte de Asiria, de Mesopotamia. Entonces, por supuesto, el sueño no es un sueño personal, como eran
los sueños de los ministros, ¿sí? Es un sueño de un monarca que se preocupa por su tierra y por su imperio. Entonces ahora Yosef se ofrece y como da como una solución, hay que poner un hombre sabio que haga algo, que reúna la comida de los 7 años buenas y que haya comida depositada para los años de pobreza, los años que no hay comida. Nosotros parece que conocemos esa historia, ¿verdad? Y ahora es la respuesta del faraón. Después que pensamos de un chico, un hombre joven que salió de la cárcel y él se atreve a aconsejar al faraón, pero resulta que el faraón, como dijimos, siente que estas palabras son lo que él necesitaba escuchar. Lectura en hebreo. Diana, ¿quieres leer en hebreo? Sí, Diana. Diana Edith, veo la mano arriba. ¿Quieres leer en hebreo? Has cerrado el micrófono y estaba abierto. Lo voy a abrir otra vez. Aló. Bien. ¿No? ¿Me Entonces, escuchas? ¿Me sí, escuchas? te escucho. Sí, Buenas Diana. noches. Sí. Vayomer Faró el Yosef Ajare Jodía Elohim Otja. Oja Et Kol Sot El Nabón Bejafán Jajam. Jamón Jamoja Ujú. Jamoja Mata a ver, aquí sería Tie. Tie Ujú. al Benti Veal Pic. Eso sería como pica. Pija, sí. Pija. Yishak Kol. Ami Rak Happy Hakitei. ¿Sí? Hakite Egdal Mimek. Mira la diferencia y para todos. Aquí en la ja final y aquí en la ja final no hay un dagesh. Kamoja, pija. Lo leímos en sonido fricativo, pero acá, como es final del versículo, para acentuar, eso se llama una forma pausal. Hay un dagesh en la K final que no es algo regular, y entonces se lee mimeca. Entonces, Es una de las pocas veces que tenemos pija, dagesh en un pija, la otra es camoja. Acá. camoja, pija Ajá. y mimeca. Sí. Bueno. Bien, es un detalle, pero da gusto a todo Vale el la versículo. pena, sí. Gracias, Sí, mi. gracias a ti, gracias. Y Bueno, entonces, Malca. ¿qué le dice el faraón? El faraón asegura, acepta que Dios, lo que le dijo José, ahora él lo refleja también. Dios te ha hecho entender esto y tú eres tan sabio, y después le dice algo que en hebreo suena muy, muy bonito. Le dice, Rak akise egdal mimeka. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Eso es fabuloso, esa expresión. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. En la palabra kisé, que en hebreo moderno es silla, se menciona en los textos bíblicos como trono, porque en esa época no habían tantas sillas, parece, ¿no? Entonces, el que se sentaba en una silla, un sillón, un trono, kisé, hakisé. Ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, en el libro de Jonás, si leen, cuando el rey se baja de su trono y se sienta en el piso como signo de duelo, se menciona hakisé o kisé, esa palabra. Bien, entonces, los versículos que yo no traje son los versículos que Faraón consulta con sus siervos, con sus ministros posiblemente. Y él dice lo mismo, esta es la persona porque Dios lo envió, porque él habla con la palabra de Dios. Y el gran dictamen, ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך, תהא puesto, al כל ארץ מצרים. Cada vez que leemos la palabra kol con kamatz, ese es un kamatz katán que se lee o. Siempre cuando viene con otra palabra, toda la tierra de Egipto. Entonces, este paso del faraón a Yosef, Yosef le da la idea de lo que hay que hacer. Le explica en los próximos versículos, Yosef le explica todo lo que hay que hacer, cómo se va a hacer y también lo hace. No vamos a leer esos versículos en los cuales él le explica 48, 49 y los siguientes 56 y 57, donde dicen que todos los países, ¿ven? Todos los países, Kol Haaretz, vinieron a Egipto a buscar comida. Y cuando dicen a Egipto, inmediatamente mencionan a Yosef. Llegaron hacia José para recibir comida. Entonces ahora, como antes de pasar al próximo, a la próxima discusión, a la próxima parte, cuando llegan los hermanos y los sueños de Josué, de él mismo cuando era joven, se realizan. Entonces ahora vamos a darles un tiempito para comentar lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? No puedo siempre leer a la misma vez el chat, pero he visto que habían comentarios. Solamente les quiero pedir, lamentablemente Diana dejó su video puesto. Les quiero pedir que no dejen video puesto. Después de terminar de hablar, ciérrenlo. Y si tienen algunos comentarios de lo que hemos leído hasta ahora, los que no tienen comentarios, que levantaron antes la mano para leer, bajen la mano. Solamente los que tienen ahora comentarios. Levantar la mano. Hay una señal de una mano abajo. Y, a ver. Jesús, te paso micrófono y lo voy a abrir. Y ahora puedes hablar. Sí, Jesús. Jesús González, tienes micrófono abierto. Pero no te escuchamos. Lo siento, no hay, por algún motivo, no hay comunicación. Vamos a ver si hay alguien más.
Valdemar. Sí, Valdemar. Don Malca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien, gracias. Únicamente tengo, más que comentarios, tengo una pregunta. Me llama la atención el sueño que tuvo el faraón, donde habla de 7 años. La pregunta es, ¿este número es tipológico? Sí, por supuesto. Gracias. Por supuesto. Es un número tipológico. Nosotros conocemos en el lenguaje bíblico, en la narrativa bíblica, conocemos números tipológicos como el número 7, por supuesto, y el número 12, el número 40, el número 5, el número 10. Yo he abierto ahora ese cuestionario que de vez en cuando la encuesta que les mando, la envié porque nos interesa saber si ustedes son alumnos de eTeacher. Si no son alumnos de eTeacher, me hacen el favor de ver en su pantalla dónde está la encuesta y contestar. Fernanda, ¿tú querías comentar? Sí, Malca, es interesantísimo saber la astucia de José al responder al faraón. Yo me lo imagino, como tú decías hace un momento, poniéndose enfrente de faraón muy abusado, muy insinuante, ¿no? Aquí estoy yo, mira, aquí estoy yo soy el listo, y faraón viéndolo. Y además viendo que José le había respondido tan acertadamente, él había consultado a todos sus magos, a todos sus adivinos, y uno que estaba en la cárcel viene y le dice, tienes que poner a alguien. Faraón no le queda más, no más opción, sino más dato que admirar, puesto que José le dijo el sueño y lo pone a él. Y eso es algo maravilloso, que José le dio el lugar a Dios y Dios le dio el lugar a José, después de que José mencionó que era de Dios y no de él. Y Faraón reconoce con esa gran admiración, porque yo me lo imagino admirando a un chico que viene y le dice, tienes que hacer esto y ponlo, y voltea a ver a toda su corte y no hay uno solo capaz que pueda hacerlo, puesto que ya lo vio antes. Ninguno pudo saber lo que iba a pasar y mucho menos lo que tenía que hacer. Así que José tenía todas las herramientas en la mano para poder administrar ese gran reino y poder sacarlo adelante. Si fue el que le dio la solución del sueño al faraón, pudo ver claramente quién era el indicado. Muchas gracias. Lo que falta agregar es que todo lo que pasó, la estadía más adelante, José le dice a sus hermanos, quiero llegar a este versículo, él le dice, no se sientan mal porque ustedes me han vendido y por ustedes llegué a Egipto. Todo es el plan. Todo es parte de la mano de Dios que lo dirija, porque esos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob tienen que llegar a Egipto, tienen que estar ahí 400 años. De hecho, salieron después de 430 años. O sea, la figura de Yosef es una figura muy importante. Por eso hay tantos capítulos que hablan de él. No es uno de los 3 patriarcas, pero es una persona muy especial y es la figura que dirige con su mano, dirige al pueblo, a su familia hacia Egipto. Por él se quedan ahí. Sí. Por eso es tan importante cuando leemos el cuento todo el tiempo pensar, no es un cuento sin fin, es un cuento con un objetivo para mostrarnos todo ese camino. Y para que pudiera cumplirse la promesa de Dios, sí, que le dijo a Abraham, sí, su pueblo será esclavizado y Ujú. será por 430 años. Entonces,
¿Cómo lo iba a hacer Dios llevando al pueblo? ¿Y a quién usó a José? Qué cosa más grandiosa. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a seguir leyendo. Un momento nada más. Bien, vamos a seguir leyendo. Ahora estamos en otro lugar, ahora estamos en la tierra de Canaán y está Jacob enviando a sus hijos a Egipto. Y él dice así, וירא יעקב כי יש שבר במצרים, ויאמר יעקב לבניו, Jacob le dijo a sus hijos, lama titraú. Lama titraú, o sea, ¿por qué os estáis ahí mirándose uno al otro de dónde sacaremos comida? Es como decir, si hubiera estado aquí otro de los hermanos, él hubiera sabido qué hay que hacer, ¿entienden? Lama titraú, o sea, ¿por qué se están mirando uno al otro buscando una solución? ויאמר, הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה, vayan a Egipto, ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות, traigan comida para que podamos vivir y no morir. Y los hermanos bajaron, se menciona a Sarah. ¿Se acuerdan que el más pequeño se quedó con su padre? El hermano de la misma madre de Yosef, de Benjamín, él se quedó con su padre. Quiero nada más señalar que en hebreo, como algunos que ya han estudiado ciertos textos, a lo mejor lo saben, creo que es el nivel B o C, cuando se utiliza el verbo redú, bajar, siempre la relación entre la tierra prometida y Egipto es que cuando uno va a Egipto, baja de nivel espiritual. Cuando llega a la tierra prometida, sube. Entonces, el verbo bajar se usa para cada vez que se menciona ir hacia Egipto. Es muy interesante porque queda como un concepto hasta hoy día en hebreo moderno. Redú es la forma volitiva, la forma del imperativo, ¿sí? Del imperativo volitivo. Y vamos a seguir con el sueño de Yosef. ¿Se acuerdan de las espigas y que se inclinan frente a él? Ahí está esa solución del sueño, ahí viene. ¿Hay alguien que quiere leer en hebreo por casualidad? Buscando alguien que quiere leer en hebreo. Mónica. Hola Mónica, bienvenida. Ya te paso el micrófono. Un momento, ya. Sí, bienvenida Mónica, por favor, si quieres leer. Sí, tanto tiempo que por suerte ahora puedo. ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים, כי היה הרעב בארץ כנען. ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ. ויבואו אחרי יוסף וישתחוו לו אפרים ארצה. Muchas gracias. Entonces aquí vemos cómo los hermanos se inclinan Vaishtajavulo, y no solamente se inclinan, el rostro en la tierra, o sea, él es una persona casi tan importante como el faraón. Él es el que gobierna, el señor Shalit, él gobierna la tierra. Por supuesto, está relacionado con el otro sueño. Y pasamos a otro capítulo. ¿Ven? Ahora estamos
tocando nada más puntos en los siguientes capítulos, tocando puntos que se relacionan a lo que hemos hablado. Entonces, esto era del capítulo Membet 42, la letra Bet es el número 2. 40 siempre va a ser con Mem. Y ahora vamos al 45, porque ahí está toda la historia de los hermanos, de qué pasó con el hermano menor, cómo cómo hizo con su sabiduría José para que traigan a Benjamín, a su hermano, para que él lo viera también. Y después él se reveló a sus hermanos. Y en cierto momento, esto es lo que él le dice, y otra vez vamos a encontrar aquí algo que ya hemos hablado antes. Y le dice a sus hermanos así: Ve'ata al te'atzvu, no se pongan tristes. Ve'al ichar beinechem, ki mechartem oti hena. Y no se sienten mal porque me han vendido acá. Ki lemihya shelachani Elohim lifneichem. Porque para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes. Delante, o sea, yo soy el primero. Vaishlacheni Elohim lifneichem. Dios me envió delante de vosotros. Lasum lachem she'erit ba'aretz. Para que podáis sobrevivir sobre la tierra. Miren lo importante que es. ולהחיות לכם לפליטה גדולה, para daros vida por medio de una gran liberación. עתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים. Si pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. El concepto que no hay una diferencia entre la actuación de las personas y la mano de Dios. Lo que ustedes han hecho también fue dirigido por Dios. Fue la mano de Dios. Y la salvación de ustedes y de las futuras generaciones va a ser también por esta mano de Dios. Miren qué bonito. Él, por un lado, reconoce cada oportunidad que tiene y aprovecha de la oportunidad para llegar a un sitio tan alto, a ser el gobernador de todo Egipto. Por otro lado, vemos esa humildad y ese reconocimiento que no es él, ni son los hermanos. Todo lo que hicieron fue parte de la mano de Dios. ¿Y por qué? Para que se cumpla, como dijimos, la promesa a Abraham, para que se quede ahí, porque si no vienen ellos a Egipto a recibir comida, no podían sobrevivir. Lo más importante, lo atem shlachtem oti hena ki Elohim. Bien, seguimos. Ahora pasamos a otro capítulo. Pasamos al capítulo 46. ¿Ven? La letra Vav es el número 6. Y ahora estamos con el sueño de Jacob. ¿Se acuerdan que hablamos del sueño de Jacob la primera vez cuando él tenía que dejar la tierra de Canaán y fue a Harán, a casa de su tío, hermano de su madre, a casa de Labán?
nosotros hablamos también siempre de los sueños como parte importante en la vida de la persona. Yosef tenía esos sueños que le mostraron que en algún momento en el futuro él va a tener una posición importante, porque él después fue vendido por sus hermanos, llegó a una tierra ajena, estuvo en la cárcel, y esa memoria de esos sueños todo el tiempo estaba con él. Esa promesa no dejó que caiga en la depresión, sino que busque cómo salir de la cárcel, cómo cumplir esa misión que él sintió, que él sabía por sus adentros que le fue entregada. Y ahora Jacob, por segunda vez, después que tiene una familia tan grande y tantos descendientes, le dicen que tiene que salir de esa tierra a su vejez. Cuando una persona es mayor es más difícil dejar a la casa e ir a un nuevo lugar. Y Dios le revela en el sueño para asegurarle y para volver a repetir la misma promesa de que de él saldrá una gran nación y que esta nación volverá a la tierra de Canaán. Y yo, como siempre, otra vez, estoy buscando a alguien que quiera leer en hebreo. Sé que son versículos que no son tan fáciles, pero vamos a ver. Vamos a ver. Estoy pasando rápidamente. Un momento. Quisiera ver si hay alguien que no leyó todavía. Veo a Carmita, a Diana. Mónica otra vez. ¿No hay alguien más? Bien, entonces vamos a volver con la misma. Gustavo Rosselli, creo. Gustavo. Sí, por supuesto, se me olvidó que es Mónica y Gustavo. Bien, bien. Entonces, Mónica, ¿le pasas el micrófono a Gustavo, por favor? Sí. Adelante. Sí. Shalom, Marta. Shalom, bienvenido. Vayomer Elohim leIsrael Bemarot Alayla Vayomer Yaakov Vayomer Ineni Vayomer Anochi Ael Elohei Avijai Avija Al Tira Mereda Mitzrayma Kilegoy Gadol Ashimcha Sham Anochi Ered Imecha Mitzrayma Beanochi Ahalecha Gam Ala Beyosef Yashit Yado Al Imecha. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a ver. Primero, Bemarot Alayla, esto significa en las visiones de la noche son los sueños. Pero fíjense, Jacob tenía dos nombres, Jacob y Israel. El nombre Israel se menciona cada vez que se dirige o actúa el personaje que es el patriarca de un gran pueblo, porque este es el nombre del pueblo. Más adelante encontraremos un versículo que ustedes pueden buscarlo y leerlo. Antes de morir, cuando él ya estaba muy viejo, muy enfermo, cuando le dijeron que viene su hijo José, con sus dos hijos, Efraín y Manasés, él se levantó en la cama y también se usaba Israel. Entonces Dios, cuando habla con él, primero es el Dios del pueblo de Israel y se dirige a él como el jefe de la familia, la cabeza de la familia. Pero cuando habla con él, lo llama por su nombre, Jacob, Jacob.
Y él contesta con esa palabra que también Abraham contestó una vez, Hineni, aquí estoy dispuesto a hacer lo que me ordenas. Abraham dijo Hineni ahí al lado del altar cuando iba a sacrificar a su hijo. Ese Hineni es aquí estoy para hacer lo que me ordenas. Y entonces la identificación, Anoji Ha'el Elohei Avicha, soy el Dios de tu padre. Y ahora, no temes de bajar a Egipto, descender, otra vez ese verbo que es descender a Egipto, porque ahí voy a cumplir esa promesa de hacer de ti un gran pueblo, Goy Gadol. Y después hay otra promesa, yo voy a bajar contigo, ahí está ese verbo ered, y yo también voy a subir contigo, a Alja. ¿Se acuerdan que después de morir su padre, Yosef llevó sus restos para sepultarlo con los demás patriarcas en la tierra de Canaán? Anoji Alja. Ahí está ese verbo de subir. Cada vez que uno viene de Egipto hacia la tierra prometida es subir. Y lo último que le dice es algo muy personal. De Yosef Yashit Yado al Eineja. Yosef, tu hijo, cerrará tus ojos. O sea, tu hijo amado te va a acompañar en tus últimos momentos de vida en esa tierra. O sea, hay aquí una promesa como las anteriores, una promesa que habla de del destino del pueblo y habla también de algo muy personal de Jacob. Sí, decirle a una persona, tú vas a ser un gran pueblo, pero yo no voy a estar ahí. ¿Qué es lo importante por Jacob? Aceptar que en el momento de su muerte, en sus últimos días, en sus últimos momentos, va a estar su hijo Yosef, al que él pensó que ya no lo va a volver a ver, que no está con vida a lo mejor. Él va a estar con él lo acompañará. ¿Cómo está tan bonito mezclado lo personal y lo nacional, podemos decir, en esas palabras? Y entonces todos quedaron a Egipto. Jacob vejol zar'o ito. Está muy, dos veces se menciona sus hijos, Banav, sus nietos, Benei Banav, los hijos de los hijos, y además, fíjense que es importante también, no muchas veces se mencionan en general mujeres en la historia del pueblo, pero aquí Benotav, sus hijas, Ubenot Banav y sus nietas. Toda su descendencia llegó a Egipto. Y pasamos al capítulo 47. Y la letra Zain en hebreo es la letra que su valor numérico es 7. Un solo versículo aquí, pero es muy importante. Carmita, ¿quieres leer, por favor? ¿Sí? Gracias, Malca. Gracias, Malca. Vayosef Yosef et Abin be'et Ejav. Vayiten Lachem Ahutza be'eretz Mitzrayim be'metav Haaretz ba'eretz Raemetzes.
Ramsés. Ramsés, sí. Kasher Siba Paró. Muchas gracias. Gracias Entonces, también. nosotros vemos que Yosef planificó todo. Planificó todo. Arregló con el faraón cuál es la tierra en la cual, donde su familia se va a asentar. Había que cuidar de su forma de mantenerse para que no pierdan el ganado que tienen. Y para los egipcios, según su religión, el ganado era impuro. Entonces les dio la tierra, después se menciona Eretz Ramsés, ahí donde Ramsés después construyó esos monumentos donde ellos trabajaron como esclavos. Entonces, en la tierra de Ramsés, que nosotros sabemos que es la tierra de Goshen, y en otros versículos también se lee cómo él indica a sus hermanos cómo tienen que hablar, cómo tienen que actuar cuando se aparecen delante del faraón. Este es el capítulo Nun. La letra Nun representa el número 50. La letra Lamed, Mem representa el número 40 y la letra Nun el número 50. Y volvemos al tema. Fíjense que lo que mencionamos al principio, cómo vuelve a repetirse. Otra vez los hermanos, ¿qué le dicen? Adrián, ¿tú querías leer en hebreo, por casualidad? ¿Sí? O comentar. No, I want to read. Perdón, yo quiero leer, sí. ¿En hebreo? En inglés Claro. no, hebreo o español. en hebreo. Bien, adelante. Ok. Yalakav. Yelhu. Vayelhu. Vayelhu gam Echav veyaplu lefanav veyameru anenu Hinenu leja leabadim yat. No, ese es el número del versículo. Ok. Empieza a leer acá. Veyamer Vayomer Elohem Yosef el Tirov al Tirov Tirau ki atenachet Elohim ani beatem chashevtem alai ra'a Elohim chasheva Letova leman ashe aso kiyom aze leachayot im rav. Muchas gracias. תודה רבה מלכה. בבקשה. ¿Qué dice Yosef cuando los hermanos le quieren agradecer y otra vez se arrodillan, se inclinan, se postraron ante de él y dijeron que son sus esclavos? Hinenu leja la'avadim. ¿Qué dice? Al tirau, no temáis. Ki hatachat Elohim ani. Miren qué linda esa pregunta.
¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, ¿a quién tienen que agradecer? A Dios. ¿A quién tienen que atribuir todo lo que ha pasado? A Dios. ואתם חשבתם עליי רעה. Ustedes pensaron hacerme mal. Elohim חשבה לטובה, Dios lo encaminó bien. למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. Porque el hecho que yo estoy aquí era el instrumento para mantener con vida a mucha gente, a todo el pueblo. Hasta el último episodio, él sigue hablando de la mano de Dios. La mano de Dios que lo dirige y le da la posibilidad de ayudar, ser una ayuda terrenal en el destino de ese pueblo. Y en sus últimas palabras, él vuelve y le repite a sus hermanos que cuando él muera, tienen que llevarlo hacia la tierra de Canaán. Vayomer Yosef el Echav, Anochi met, yo voy a morir. ואלוהים פקוד יפקוד אתכם. Dios ciertamente os visitará. והעלה אתכם מן הארץ הזאת. Y los hará subir de esa tierra אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. Los hará subir a esa tierra, de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y no se olviden llevarme a mí. Y ellos llevaron también a Yosef para sepultarlo en la tierra prometida. Aquí se cierra ese círculo del cual hablamos al principio, que yo no lo pude dibujar en una forma de círculo, ¿se acuerdan? Pero es un círculo de sueños y de los sucesos que están relacionados con esos sueños, que termina con las últimas palabras de Yosef, de José a sus hermanos, diciéndoles siempre tienen que recordar que Dios es por ustedes y los va a sacar de aquí y van a volver a la tierra de Canaán, la tierra que Él prometió a los antepasados. Y ahora estamos abriendo micrófonos. Elder, ¿qué querías comentar? Yo abro los micrófonos. Hola, Sí. Mical, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ok, gracias. Simplemente como a manera de consulta, cuando se habla de subir o bajar, en el caso del pueblo, Ujú. dice que desciende a Egipto o sube la tierra que fue prometida a Abraham, su padre. Esas palabras están escritas en un contexto meramente geográfico o también en un contexto espiritual. ¿Cuál sería la manera de conocer ese Mira, ambiente? geográficamente, bien, Egipto es al sur de Canaán, pero nosotros lo interpretamos de una manera espiritual. Y esa idea, ¿por qué lo digo? Porque a lo largo de la historia del pueblo de Israel había más que una bajada a otras tierras y subidas. Cada vez que fueron exilados, cada exilio era bajar y cada vez que podían volver, el segundo después del exilio a Babilonia, volvieron a la tierra, volvieron a reconstruir el templo, la ciudad y la vida ahí. Y a partir del siglo XIX empezó otra vez esa idea de subir y hacer una vida para el pueblo judío en la tierra de Israel. Y esa es la idea que se refleja en esos dos verbos. Ujú. Algo, a manera de comentario, algo que me llama la atención es que el mismo Dios de Israel dice, y yo bajaré con ustedes, o yo iré con ustedes y bajaré a la tierra de Egipto. A diferencia de pronto de la concepción
occidental o incluso en el mismo profeta Ezequiel. Parece ser que Dios está únicamente. De repente no te escucho. Sí. Ya, y que algo que de pronto para comentar nada más. ¿Se escucha mejor? Sí, ahora sí. Que la manera en que Dios acompaña a su pueblo, acompaña a sus hijos a la tierra de Egipto, al descender, por decirlo así, no lo deja solo, no lo abandona, aun cuando hay un descenso, como vamos a ver, o como tú lo mencionas en el aspecto espiritual, siempre está allí. Entonces, pues es esperanzador, ¿no? Para nuestros días hoy, a diferencia de pronto en su momento cuando escribe Ezequiel que Dios se va del templo y que como que hay ausencia de Dios allí, porque ya no está más, según la concepción, entiendo que la concepción judía era esa en algún momento, que Dios está únicamente en el templo y nada más, pero que aquí se ve un Dios que se mueve a través de la geografía, va más allá de los límites de la tierra prometida y acompaña en ese momento al pueblo de Israel a Egipto. Entonces, pues llama la atención, muy esperanzador el texto en ese aspecto, digo, ¿no? Sí, y como ejemplo sirvió ese texto, como otros, al pueblo cuando estaba disperso en el exilio de 2000 años, esa idea de que Dios está con ellos y por eso el pueblo sobrevivió como pueblo. Es una de las ideas más profundas en la existencia del pueblo de Israel y tiene algo que ver no solamente en la parte religiosa, sino en la parte de identidad nacional, vamos a decir. Esa idea que siempre, pase lo que pase, volverán a esa tierra, siguió durante todas las generaciones. Inclusive se profesa hoy por personas que no son personas ortodoxas, pero la idea de que esa es la tierra y Dios siempre está con su pueblo, está por ahí en el trasfondo siempre. Muchas gracias. Tenemos tiempo para pocas palabras ahora. Itiel, simplemente estoy tratando de pasar micrófono a los que no hemos escuchado todavía. Sí, Itiel. Shalom, Marca, ¿cómo sigues? Shalom. Estoy bien, sí, ya, me incorporé. Porque no quería hacer comentario en relación a, o sea, Hashem realmente estaba en el templo, pero la intención de Hashem es morar en todos nosotros, ¿verdad? No, el lugar era un lugar específico, pero la intención de Hashem es que more en nosotros, ¿verdad? Eso. Y siempre sí. El hecho de salir, de bajar de Israel, Jacob cuando, llevó la bendición de Isaac, ¿verdad? Por suplantar a Isaac, a Esaú, tuvo que salir de Israel, ¿verdad? Bajar espiritualmente para ser restaurado después, ¿verdad? Entonces, es algo espiritual, pero muy interesante porque Hashem quiere que more en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese es mi comentario nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, José Humberto, ya te paso micrófono y lo voy a abrir. Sí. Gracias. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Sí? Sí. ¿De Isle o de Malta? Dios te bendiga. Quiero preguntarle si hoy en día, en la actualidad hoy en día, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, también se manifiesta así con esos sueños, así como le hablaba a Jacob y le hablaba a José. Si hoy en día Dios también se revela de esa forma, que la gente pueda entender el propósito de Dios y pueda participar en el plan de Dios. Esa es mi pregunta para Marta y para todos los alumnos, para que si estamos seguros de eso, ¿no? De que si para nosotros es una realidad, de que así como Dios dio a José y se cumplió el plan de Dios a través de José, allá en Egipto para poder salvar a su pueblo, si de la misma forma hoy trabaja Dios en su pueblo.
Gracias. Yo creo que esta pregunta la respuesta que tiene que ver con la fe. Hay que tener mucho cuidado de, como dicen la diferencia entre un profeta verdadero y un profeta falso. Y entonces, hoy en día ya no hablamos de profetas, para no caer en ese error de creer en un profeta, palabras de profeta falso. Yo creo que es cuestión de fe. Si la gente que tienen fe y piensan que el levantamiento del Estado de Israel, a pesar de todos los problemas y todas las dificultades, fue acompañado por la voluntad de Dios. Otras personas completamente laicas que dicen que fue un acto social, histórico de personas. Es una cuestión de fe, es muy difícil de generalizar y decir que todos creen que Dios está acompañando a su pueblo en esos días también. Pero no raramente, o sea, en los últimos años no estamos hablando de esa apariencia de profetas o de gente que publica sus sueños y que alguien los acompaña porque piensan que tienen la verdad en su boca, en su mente, en sus manos. Dudamos mucho de esas personas que se manifiestan, que son enviados por Dios. Creemos más en la gente más humilde, que menos manifiestan que son enviados por Dios y manifiestan su sabiduría de otras formas. Y yo me imagino que ahora va a empezar aquí una discusión, porque has preguntado una pregunta muy difícil, José Humberto. Aprecio mucho esa pregunta. Estamos sobre tiempo y veo que muchas manos se han levantado. Ustedes pueden escribirle sus respuestas a José Humberto, sus ideas en el chat, pero yo tengo que cerrar la clase porque estamos sobre tiempo. Inclusive esa pregunta se puede quedar con todos nosotros como una reflexión sobre nuestra realidad, todos como personas, como gente que pertenece a diferentes religiones, pero todos creemos en el mismo Dios, así creo. Ya es algo personal mío, así que te agradezco a ti y a todos los demás la participación, los comentarios, como siempre, y quisiera despedirme de todos ustedes, como siempre, si van a abrir sus micrófonos. Y vamos a decir Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos desde Honduras. Espero la próxima vez que podamos oírte también, Lourdes. Hoy no dio tiempo. Ya reconozco algunas voces. Tan bella, gracias. Muchas gracias a todos. La próxima semana estaremos con un tema diferente. Ustedes lo van a encontrar en el sitio y nos veremos. Shabbat Shalom a todos.